¿Cómo se debe probar una bomba de agua? Simplemente con un esquema como este, donde nosotros tenemos una tubería de succión, válvula de pie, y alimentamos a la succión y a la descarga colocamos un manómetro. A continuación, colocamos una válvula de compuerta, bueno, preferiblemente una de compuerta, pero aquí tenemos una válvula de cierre rápido, también funciona. Y la probamos de esta manera. Entonces, descarga de bomba, manómetro y válvula. ¿Y qué vamos a tener también a la mano? La curva de la bomba. Y algo importante también es el amperímetro, la pinza amperimétrica colocada en una de las líneas para revisar el amperaje, es decir, el consumo de corriente del motor a cada punto de la curva o a cada rango de la curva. Ahora, en la curva la tenemos que tener a la mano. Este es el tipo de curva que maneja esta bomba, donde hay presión máxima. Esta es la presión de 40 metros, que equivalen a 3.9 bar, a caudal cero. Es decir, cuando cierre completamente esta válvula, la aguja subirá a los 40 metros. Y a continuación tenemos altura máxima o presión máxima y caudal mínimo. Este es el punto de aquí. ¿Qué va a pasar con el amperaje? El amperaje de esta bomba indica que son 6 amperios. En este punto de presión máxima y caudal mínimo tendremos los 6 amperios. ¿Sí? Entonces aquí vamos nosotros a ver este amperaje nominal. Cuando estemos en la presión máxima, caudal cero, vamos a estar por sobre el amperaje probablemente. Y a continuación vamos a probar con presión mínima, que son 9 metros, y caudal máximo. Y acá vamos a tener el amperaje inferior, el que está en la placa, como 4, que es de 4.4, porque la placa indica de que el amperaje de esta bomba va de 4.4 amperios a 6 amperios. Su voltaje es de 110 voltios y 60 hercios. Entonces nosotros con este pequeño esquema vamos a encender la bomba y vamos a comprobar este punto de aquí, donde vamos a comprobar el amperaje nominal, y este punto de acá, donde vamos a comprobar el menor amperaje. Este funcionamiento con mayor amperaje a mayor presión y menor amperaje a menor presión se da en las bombas periféricas, más no se da en las bombas centrífugas. Entonces eso hay que estar atentos aquí. Vamos a hacer la prueba y vamos a colocar los 40 metros, y en el manómetro vamos a tener 57 psi y 3.7 bar. En 32, 3 bares aproximadamente, y con 9 metros vamos a tener un bar de presión aproximadamente. Entonces vamos a poner en esos 3 puntos válvula cerrada, 3 bares y un bar, para que leamos la presión y veamos también cuánto caudal tenemos. Aquí ya arranqué el equipo, y si cierro completamente la válvula, caudal cero, presión máxima, que debería estar 3.9 bares. Aquí cuánto tenemos, 3.8 bares. Se puede aceptar esa tolerancia en este desempeño hidráulico. Y el amperaje estamos por 7.1, 7.2. Ha sobrepasado el amperaje nominal, es decir, está sobrecargado el motor. Ahora vamos a liberar un poco de presión y vamos a colocarlo en 3 bares. Ahí estamos, justamente, 3 bares. Estamos en este punto de acá, emitiendo 0.6 metros cúbicos por hora. Hay aquí 3 bares de presión, y el amperaje en el nominal 6.1, estamos cercano al nominal. Entonces estamos en este punto aquí con el amperaje nominal. Ahora vamos a irnos al otro extremo de la curva con un bar de presión, que son los 9 metros o aproximadamente acá. Aquí estamos, 0.9 bares o cercano a un bar. Allí estamos en el punto de acá
caudal máximo 2.4 metros cúbicos por hora y amperaje mínimo 4.2, es decir, estamos en este punto. Con 4.4 amperios, 2.4 metros cúbicos por hora, 0.9 bares. Y así sería la forma de comprobar el desempeño hidráulico de una bomba, la manera más fácil y más sencilla. Muchísimas gracias por ver este video y te espero en una próxima ocasión.